Muchas gracias, señor presidente. Efectivamente, señor Rajoy, todos tenemos historia. Tiene usted toda la razón. Pero verá, le voy a decir una cosa. Tantos Rajoys ha estrenado usted en estos últimos tiempos que cuando sube a esta tribuna se le olvida que es usted el presidente del Gobierno, que es usted el que se examina hoy aquí, que no soy yo. Créame que no soy yo. Es que usted ha llegado ya a algo insólito. Ha llegado a sugerir que pedía mi dimisión. Que no, señor Rajoy. Que el que pide aquí la dimisión... Calma. Perdón, pido silencio. La dimisión es al revés, es de la oposición al Gobierno. Es más, le voy a decir, es que este es un tema de fondo, ¿sabe usted? De fondo. Porque no solo en los temas de corrupción o de dimisión, que luego hablaré de ello, no. Es un tema más de fondo. Usted sube a esta tribuna a ganarle al Partido Socialista o al portavoz Rubalcaba. Y su problema no soy yo, o al menos no soy yo. ¿Sabe? Su problema son los españoles. A los que usted tiene que convencer es a los españoles, que son los que no le creen. Yo soy un problema en el Parlamento, pero no se empeñe usted ni en polemizar conmigo ni en polemizar con el señor Zapatero. Si es que usted tiene ya 14 meses de gobierno, si es que a lo que venimos hoy aquí es a juzgar su gestión, no la nuestra. La nuestra tiene usted razón, señor Rajoy. La nuestra ya fue juzgada, por eso estamos en la oposición, naturalmente. Hoy es la suya la que juzgamos. Es la España que usted lleva 14 años, 14 meses gobernando. 14 meses. Y es que, verá, señor Rajoy, y es que usted en los últimos, iba a decir 14 años, pero son demasiados, usted ha tenido al menos 5 personalidades. Verá, 5. Usted hizo una oposición que me hace gracia oírle a mí hablar a usted aquí de la oposición del Partido Socialista. Si somos Teresa de Calcuta, señor Rajoy, Teresa de Calcuta al lado de la que hacían ustedes. Usted hizo una oposición terrible. Señor Montoro, no se ría porque siempre que se ríe me acuerdo de su diálogo con la señora Abramas. Deje caer a España que ya la regalemos nosotros. Señor, de verdad, señor Montoro. Señor Montoro, déjeme. Usted primero fue la oposición destructiva. Segundo, hizo una campaña electoral, aquello de no voy a hacer nada de lo que no diga mi programa electoral. Después hizo un debate de investidura. Después ha estado un año destrozando todo. Y ahora viene aquí y se reinventa, sí, todo. Ahora se lo voy a demostrar. Y se reinventa una quinta vez. Y ese es su problema, y eso es lo que le he tratado de decir en nuestro discurso. Usted tiene que convencer a esta Cámara, pero sobre todo al conjunto de los españoles, porque usted vive una España que es distinta de la que viven los demás. Usted describe aquí una España en comparación con lo que dice que hicimos nosotros, que parece que es una España idílica. Oiga, le voy a decir, usted iba a los comedores sociales cuando estaba en la oposición. Yo le pido que vaya ahora, que vaya ahora, y sabe que va a haber una cosa que describen las ONGs, va a haber gente de clases medias, va a haber gente de la construcción, de niveles educativos muy altos, que van cuando acaban los turnos porque tienen vergüenza de ir a comer a los comedores sociales. Vaya usted ahora a ver la España que tiene debajo, señor Rajoy. Yo le he hablado de personas que están renunciando a sus medicamentos y no le he contado nada mentira, le he contado una cosa que me han contado gente que la vivió. He contado el caso de una anciana, porque era mayor, en Valencia, que fue a pagar sus medicamentos y le dijeron 8 euros y ¿sabe lo que dijo? Con eso compro 2 pollos para mis nietos que los tengo a mi cargo, así que no me llevo los medicinas. Eso es verdad, señor Rajoy. Tiene usted montones de ejemplos. Tiene usted montones de ejemplos en los periódicos de gente que cobraba 800 euros por tener 2 hijos grandes dependientes y ahora cobran 40 euros. Esa es la realidad que tiene usted debajo, señor Rajoy. Y eso no tiene nada que ver con lo que yo hice o lo que hizo Zapatero. Tiene que ver con las cosas que ha hecho usted durante estos 14 meses. Con esas tienen que ver. Con esas, señor Rajoy, con esas. Porque déjeme que le diga, el copago sanitario lo ha puesto porque usted ha querido, porque usted había podido ir a una
a una fórmula distinta como la que emplea Andalucía, que es una subasta de medicamentos, y hubiera conseguido el mismo ahorro, eso sí, lo hubieran pagado las industrias farmacéuticas y no los pensionistas. Esa es una opción política suya, señor Rajoy, suya y solo suya. Usted quitó la dependencia porque quiso. Usted ha bajado las becas porque ha querido, señor Rajoy, porque usted tenía fórmulas distintas de ingresar. Sí, fórmulas distintas. Me habla usted de la reforma fiscal. Es que hay que hacerla, señor Rajoy. Es que, le voy a decir más, el que nosotros no la hiciéramos no justifica en modo alguno que no se haga. Es más, yo reclamo aquí en esta Cámara mi derecho a rectificar como partido. Naturalmente lo tengo, lo reclamo. Es más, ¿sabe qué le digo? Que si ese derecho a rectificar lo practicáramos todos, seguramente esta Cámara tendría muchísimo más respeto por parte de los ciudadanos. Por lo tanto, no me cuesta nada decirle, nada. Fíjese que cada vez que hay un desahucio y cada vez que hay cosas en torno a los desahucios muy terribles, yo pienso siempre, ¿sabe qué? Maldita sea, ¿por qué no arreglamos aquello? Claro que lo pienso, señor Rajoy. Naturalmente que lo pienso. Es más, lo pienso y sabe usted que lo pienso, lo sabe usted perfectamente. Intentamos un acuerdo sobre los desahucios, señor Rajoy. Lo intentamos de buena fe. Es más, fíjese, estoy dispuesto a reconocer que los dos teníamos buena fe para llegar a un acuerdo. No pudimos. No pudimos porque nosotros le dijimos lo que le venimos a decir hoy, que tiene usted que cambiar la ley hipotecaria, que el problema es más de fondo, que tenemos que encontrar una fórmula para las familias parecida a la que tienen las empresas cuando entran en pérdidas, una fórmula de acuerdo, de búsqueda de quitas, para tratar de evitar ese mal terrible que es que la gente tenga que abandonar su casa cuando no tiene dónde vivir. Eso es lo que le propusimos. Y fíjese, no tuvimos un acuerdo. No lo alcanzamos porque ustedes decían que era imposible modificar la ley hipotecaria, pero ahora han tenido ustedes que venir aquí en el Parlamento a decir que sí a una iniciativa popular que lo que trata justamente es de cambiar la ley hipotecaria. Por tanto, le digo, señor Rajoy, si nos hubiera hecho caso hace mes y medio hubiéramos tenido un acuerdo y hubiéramos evitado algunas desgracias que han pasado. Por tanto, no es verdad. No nos acuse usted de maximalismo porque no es cierto. No es cierto, y sobre todo después de haber tenido que aceptar lo que han tenido que aceptar ustedes. Me habla usted de la sanidad, de la educación, de la reforma laboral. Le voy a decir brevemente tres cosas. Dice usted se opone a todo porque no le gusta, porque usted no lo hizo. No. Nada más lejos. No, me opongo porque no me gusta, claro. Faltaría más que me pusiera lo que me gustaba. Me opongo porque no me gusta y no porque yo no lo haya hecho, no. Le estoy diciendo que hay cosas que usted ha cambiado que forman parte de lo común, del consenso básico. Usted ha hablado de los hospitales. Por cierto, ha dado datos falsos sobre Andalucía, porque no ha distinguido entre lo público. Sí, falsos. Sí, señor. Sí. Porque es mentira. En Andalucía el porcentaje de sanidad privada es muy pequeña. Pero fíjese, este no es el problema. Este no es el problema. El problema es otro. Verá, el problema es, mi pregunta es, ¿por qué han roto ustedes la universalidad de la asistencia sanitaria? ¿Por qué? Para dos colectivos. Uno de ellos, el de los inmigrantes irregulares. Mire, sí, le voy a decir, es que me parece cruel. Porque sabe que le digo, los inmigrantes irregulares no gastan sanidad. Primero, porque muy poca, porque tienen miedo a ir a los hospitales. Y segundo, porque son muy jóvenes. Por tanto, ¿por qué les excluyen ustedes? ¿Por qué les excluyen ustedes? ¿Por qué rompen ese principio? ¿Por qué rompen el principio de universalización sanitaria? ¿Por qué? Dígame. ¿Por qué han excluido colectivos de la universalización? ¿Por qué han roto el modelo? ¿Por qué han ligado la asistencia sanitaria a las aseguradoras? Ese es el problema, también la pública, claro. ¿Por qué lo ha hecho? Y segundo, mire, ya sé que hay fórmulas distintas de gestión, faltaría más, naturalmente que las hay. Pero yo le digo que lo que está pasando en Madrid es una cosa novedosa, y es que por primera vez una comunidad autónoma del Partido Popular está tratando de privatizar un hospital de gestión pública, es decir, donde los médicos se gestionan de acuerdo con las normas públicas. Ese es el problema. No es concertar con un centro privado, que ya sé que se puede hacer, no. Es privatizar un hospital que hoy tiene una gestión pública. Esa es una novedad. Y yo lo que le digo es que debajo de ese modelo hay un modelo que en Madrid empieza a funcionar muy claro, que es el que le digo. Si es que es lo mismo que ha pasado en educación, exactamente lo mismo.
los hospitales, para mantener su cuenta de resultados, van derivando hacia la red pública ¿a quiénes? A los enfermos costosos, a los crónicos, a los enfermos mayores, a los que gastan, y de esa manera claro que se mantiene el negocio. Y de paso pidiendo revisiones de los conciertos, que ya pasó en Valencia, que ya pasó en Madrid. Por tanto, lo que yo le digo es que su política sanitaria está cuestionando el modelo, y lo que le propongo a continuación aquí es que hagamos un reforzamiento de ese modelo, que pactemos una ley aquí en el Congreso de los Diputados, que hagamos por ley un modelo o que reforcemos nuestro modelo para evitar que pase lo que está pasando, que esa es la realidad del país, la que usted probablemente no quiere o no conoce o no quiere conocer. Déjeme que le hable de la reforma laboral. No es verdad, señor Rajoy, no es verdad, los datos que usted aquí nos da no son ciertos y además no es verdad. Y además, oiga, en cuanto acabe esta sesión, ¿sabe lo que voy a hacer? Coger todos los datos que usted ha dado y rebatirlos. Pero le voy a decir, una vez más, sí, una vez más, no, señorías, vamos al fondo del modelo. Vamos una vez más al fondo del modelo, porque yo aquí quiero discutir el fondo de la cuestión. El fondo de la cuestión es los derechos de los trabajadores. Y el fondo de la cuestión es si es verdad o no es verdad que hoy los derechos de los trabajadores están mucho más en manos de los empresarios que hace un año, sí o no. Y yo le digo que sí. Le digo que sí, que hoy, ante la falta de acuerdo, el empresario puede decidir en las pequeñas y medianas empresas los horarios, los salarios, las jornadas, las condiciones profesionales. Y le digo que eso está fuera, ¿sabe de qué? Del ámbito de las relaciones laborales europeas. Usted me decía a mí que nosotros queríamos equipararnos a los países de Europa. Claro que sí, señor Rajoy. Yo quiero equiparar el derecho laboral español al alemán, o al francés, o al italiano. ¿Sabe al que no quiero equipararme? Ni al británico ni al norteamericano, que es justamente lo que ustedes han hecho en esta reforma laboral. Justamente eso. Romper derechos. Y le voy a decir... Señor diputado, como acordamos en Junta de Portavoces, la primera intervención he sido muy flexible. La segunda, en la réplica, vamos en ser estrictos. O sea que le ruego que termine. Lo sé, señor presidente, y le agradezco su flexibilidad. Voy acabando ya. Y le voy a decir una cosa, dos cosas y ya termino. Mire, respecto a la reforma laboral, casi no debería usted volver a decir eso de que la Renault ha renovado sus contratos por la reforma laboral que usted ha aprobado, porque lo ha dicho varias veces y han salido los sindicatos UGT y comisiones obreras a recriminárselo, a decirle que no, señor Rajoy, que es justamente al contrario, que pactaron antes, que pactaron con el modelo anterior, que es justamente al contrario, que el pacto del automóvil, esto sí que es herencia recibida, señora ministra del Trabajo, eso sí que es herencia recibida. Sí, de esa no habla. Termino ya con dos consideraciones, una sobre educación y otra sobre sanidad. Le han escrito, perdón, sobre corrupción. Le han escrito a usted una nota que ha leído usted aquí aplicadamente, que el que se la ha escrito tiene que empezar por estudiar el sistema educativo que tenemos. Señor ministro, dígale a quien haya escrito esa nota que cómo va a reformar el sistema educativo alguien que no sabe cómo es el sistema educativo. Porque decir... Señor Wert, oiga, decir que el sistema educativo español es rígido es no saber nada de lo que pasa en la educación española. ¿Qué es lo que les pasa a ustedes? Que vienen con un cliché. Y le voy a decir, lo que yo he dicho aquí en esta tribuna es lo que está pasando en Madrid. Mire, sí es muy fácil de entender. Usted le permite a los centros privados... Sí, míreme, señor Wert, si este debate le vamos a tener usted y yo aquí, seguramente otra vez. Usted le permite a los centros privados seleccionar a los alumnos y los centros privados concertados, sí, eso es lo que dice la ley, se quitan de en medio los alumnos más difíciles y se los mandan a la pública. Y claro, sí, señores del PP, parece mentira que no les guste a ustedes escuchar las políticas que ustedes están haciendo. Tenían que aplaudirlas. Sí. Señor Rubalcaba, tiene usted que terminar. Se lo ruego porque me molestaría cortar la palabra, pero tiene usted que terminar. Señor presidente, a continuación, estos centros privados piden conciertos. Claro, como tienen grandes resultados escolares porque se han quitado algunos alumnos complicados, aumenta la demanda, esos conciertos se conceden y la pública va disminuyendo y quedándose con lo peor. Eso es lo que ha pasado en Madrid en los últimos 10 años. Y le pido a usted, señor Wert,
que antes de seguir adelante con su ley, mire si lo que yo estoy diciendo es verdad o es mentira. Si es mentira, podemos empezar a hablar, pero si es verdad, tendrá usted que reconsiderar una ley que va a acabar con una escuela pública de segunda, que es lo que ha pasado en la Comunidad de Madrid. Termino ya, señor presidente. Habla usted al final de corrupción. Tengo que decirle, señor Rajoy, que de lo que hoy ha dicho explícitamente aquí en esa tribuna, es verdad que hemos hablado de exteriores en otras ocasiones, el único pacto formal que esta mañana ha emplazado aquí a la Cámara es ese, tengo que decírselo. Usted ha dicho una cosa que es verdad, tiene usted razón. El Partido Socialista fue condenado hace 20 años por financiación irregular. Tiene usted razón, o algunas personas del partido, da igual, si ese no es el problema de fondo, compañeros, tiene usted razón. ¿Sabe qué pasa? Que en aquel entonces ustedes, que estaban incursos en una cosa semejante, yo no estaba, pero da igual, si eso es lo de menos, si yo soy el secretario general del PSOE, da lo mismo, hombre. ¿Sabe qué le digo? Que ustedes en aquel momento se libraron con un truco judicial, recuerda, y sabe que ese es el origen de los problemas. Se lo dije un día en una pregunta parlamentaria. El origen es que algunos dirigentes del Partido Socialista les condenaron y el Partido Socialista aprendió para toda la vida. Y usted... Silencio, por favor. Está hablando el orador demasiado, pero está hablando. Por lo tanto, no se le puede interrumpir. Sí, es lo que pasa. Silencio. Sí, señora. Sí, señores. Sí. Mientras que ustedes... Ya termino, señor presidente. Ya termino. Mientras que ustedes no aprendieron. Y de hecho, la historia viene justamente de ahí, de hace 20 años. Y si ustedes miran las relaciones personales entre los tesoreros, verán perfectamente la línea de continuidad. Eso es lo que les pasa. Por eso le dije el otro día desde esta tribuna, señor Rajoy, que ya la impunidad no existe, que no existe, y que este problema va a pesar sobre usted y sobre su gobierno, y que tiene usted que dar una explicación de ese problema, porque sobre esta Cámara, señor Rajoy, y eso es muy malo para todos, sobre esta Cámara ha revoloteado todas las horas de este debate, ha revoloteado un nombre que usted nunca ha pronunciado, que es el del señor Bárcenas. Muchas gracias, señor presidente.